Bueno, buenas noches familia. Vamos a ir todos al capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan. Juan, capítulo 3. Este capítulo tiene como título Jesús y Nicodemo, en esta versión Reina Valera. Entonces vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, entonces aquí vemos a un principal de la sinagoga, principal de los judíos, llamado Nicodemo, que va de noche a buscar a Jesús. Y le dice que sabemos, o sea, él y otros más, que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, si se dan cuenta, respondió Jesús, él no le había hecho todavía ninguna pregunta. Nicodemo solamente vino ante él, pero él no le había hecho ninguna pregunta, sin embargo Jesús le respondió. Le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor conoce nuestras necesidades aún antes de nosotros decírselas. Jesús conocía la necesidad de este Nicodemo. Nicodemo quería saber si Jesucristo era el rey mesiánico que ellos estaban esperando. Por eso le preguntó, por eso le dijo Jesús que si no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Él venía inquieto por eso, él quería saber si era Jesús el rey Mesías que estaban esperando. Y Jesús le dijo, lo que tienes que preocuparte es por nacer de nuevo. O sea, en otras palabras le dijo a Nicodemo, así como estás no vas a ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué le respondió Nicodemo? Leamos el versículo 4. Leámoslo yo. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Es evidente que Nicodemo no le entendió a Jesucristo cuando dijo nacer de nuevo. ¿Sí? Él pensó que era volver a entrar en el vientre de la madre. O sea, él se imaginaba el nacimiento natural, el nacimiento de un bebé. Él decía, ¿cómo puede entrar en el vientre de la madre? Miremos qué le respondió Jesús. Versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace en el agua del Espíritu. O sea, se lo dijo más explícito, se lo explicó un poquito mejor. Le dijo primero nacer de nuevo, como no entendió, entonces le explicó, le dijo un poquito más explícito y le dijo nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? Esto se hace referencia a una limpieza espiritual, a una renovación espiritual. Este nacer del agua no es el bautismo en agua, no es sumergirse en agua para hacerlo. No, sí, porque la palabra de Dios nos enseña que la gracia, la salvación es por fe, no por obras. Entonces, el hecho de irse a sumergir en agua no te hace salvo, no te da la entrada al reino de Dios. Lo que te hace salvo es recibir a Cristo en tu corazón, es la fe la que nos hace salvo. Entonces aquí le está hablando de nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? El agua purifica, el agua limpia y el Espíritu es poder. Entonces es un nacimiento, una renovación espiritual en la que somos limpiados, en las que todos nuestros pecados son limpiados, son borrados y el Espíritu de Dios viene a entrar a morar en nosotros con poder para poder obrar conforme a la voluntad de Dios, cosas que no podíamos hacer antes. Una persona quiere hacer el bien, pero ahí tiene obstáculos, encuentra obstáculos. Hay personas que quieren dejar, no sé, el alcohol, quieren dejar el cigarrillo, quieren dejar un mal hábito, quieren cambiar su vida, su estilo de vida, pero en sus propias fuerzas no pueden. Quieren dejar de sentir temor, quieren dejar de sentir angustia, pero en sus propias fuerzas no pueden. Entonces el Señor nos dice, es necesario nacer de nuevo para poderlo lograr. Ahora aquí el Señor le explica mucho más claro a Nicodemo para ver si por fin entiende. Leamos el versículo 6, Cielo. Isabel.
El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La versión Reina Valera dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces le está diciendo a Nicodemo: lo que tú estás hablando es carne, ¿sí? Y carne es. Pero de lo que yo me estoy refiriendo es un nacimiento espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mire, fíjese que Espíritu está con E mayúscula, o sea, se está refiriendo a un nombre propio. Quiere decir al Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ese nuevo nacimiento, ese nacer en agua y del Espíritu, es nacer precisamente del Espíritu Santo, es nacer con la naturaleza de Dios. A ese es el nuevo nacimiento que se refiere. Y en el versículo 7, continuamos con el 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. No se sorprenda. Nicodemo estaba sorprendido. Muchas personas nos sorprendemos cuando escuchamos esto por primera vez, de que tenemos que nacer de nuevo. Nos parece ilógico. ¿Cómo hacer? No solamente a Nicodemo le pasa a muchas personas cuando conocemos por primera vez que tenemos que nacer de nuevo. Y el Señor insiste, es necesario nacer de nuevo, no se escandalicen por eso. Ahora mire lo que dice en el versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. O sea, el nacimiento espiritual no es algo que sea palpable y que sea visible, no es algo que sea perceptible con nuestros sentidos, porque es espiritual. Eso es lo que quería explicar acá nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos cómo le respondió Nicodemo después de todo eso. Pareciera estar claro hasta ahí, ¿no? Pero mire lo que respondió Nicodemo. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? No podía entender. Las cosas del Espíritu, sí, las cosas espirituales son difíciles de entender para el hombre natural, porque son cosas del Espíritu, son cosas de Dios. El hombre natural está acostumbrado, él es consciente de su carne, de su materia, pero no es consciente del Espíritu, es consciente de su alma, de sus emociones, de su voluntad, pero no es consciente del Espíritu. Por eso es difícil para una persona natural entender todo esto de lo que es necesario nacer de nuevo. Y mire lo que le respondió Jesucristo. Versículo 10. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Aquí Jesús está cuestionando las enseñanzas que han estado impartiendo y que han estado realizando. No entiende estas cosas, pero eres un maestro. Entonces, aquí lo que está poniendo en evidencia lo mucho que se ha apartado de la religiosidad de Dios, que ha dejado realmente los conceptos importantes de Dios, y la religiosidad, ¿sí?, se ha apartado de Dios. Miremos qué sigue diciendo el versículo siguiente, el 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. O sea, eso, el Espíritu Santo ha dado testimonio a través de los profetas. Jesús mismo ha venido dando enseñanzas y predicando todo este tipo de cosas, pero estos religiosos, estos fariseos, se han negado a creer, han cerrado sus ojos, han cerrado su entendimiento, han cerrado su razón, no escuchan razón. ¿Sí? Ellos se han negado a entender. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Si no creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Si no creen lo que habla de las cosas terrenales, de las cosas de este mundo. Esto pareciera ser cosas sencillas de entender. Ahora dice el Señor, ¿qué tal si les hablara de las cosas espirituales, de las cosas del cielo? Sería mucho más difícil de comprender. Ahora, miremos cómo continúa el versículo 13 y hasta el 15. Leemos del 13 hasta el 15. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí finalmente se lo masticó claritico el Señor Jesucristo a Nicodemo. Al finalizar dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre
es Dios hecho hombre, es Jesús, ¿sí? Es Él mismo. Entonces aquí le está revelando, si tú no crees en mí, no vas a poder nacer de nuevo. Entonces la clave para nacer de nuevo, para nacer en el Espíritu, para nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Una nueva criatura, es creer en el Señor Jesucristo, porque ese fue el propósito para el cual fue enviado desde los cielos, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí hablaba de que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. El Espíritu Santo ya había dado había testimonio de esto, ¿sí? Por eso le reclamaba Jesús a Nicodemo, siendo un maestro de la ley, ¿cómo es posible que no conozcas lo que está escrito en la palabra? Vamos a Ezequiel 36, 25, 27. Esto es Antiguo Testamento, esto es lo que debía saber Nicodemo. Esto es lo que debía saber Nicodemo. Ezequiel capítulo 36, 25, 27. Mira lo que decía el testimonio que daba el Espíritu Santo con respecto al nacer de nuevo. Mira lo que decía el 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Alto. Los rociaré con agua pura y serán limpios. Eso es nacer en el agua y el Espíritu. Los rociaré con agua pura y serán limpios. Acuérdese lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana allá en el pozo, que le dijo, si me pidieres agua, yo te daré agua de vida. Ese es el agua. Jesucristo es el agua que purifica, ¿cierto? Entonces dice acá, esparciré sobre vosotros. Sigue, por favor. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sigamos. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Una nueva criatura, ¿sí? Un corazón de piedra es un corazón que no entiende, ¿sí? Que no tiene la fuerza, tiene la voluntad para hacer la voluntad de Dios, y les va a colocar un corazón tierno, un corazón que pueda amar. Corazón de piedra no puede amar, entonces no puede entender a Dios, pero un corazón de carne, un corazón tierno puede amar, y Dios es amor, entonces puede entender a Dios. ¿Listo? Sigamos. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes. O sea, esto estaba enseñado, esto estaba desde el Antiguo Testamento. Nicodemo, como conocedor de la ley, debería estar aguardando esto, ¿sí? Y cuando Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, no entiende, ¿sí? No entiende, y por eso le llama la atención. Pero nosotros ya lo podemos entender. Para nosotros ya es mucho más claro, porque ellos estaban esperando que se cumpliera lo prometido, pero nosotros ya sabemos que lo prometido ya se cumplió. Lo prometido se cumplió, y se cumplió en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Mire lo que dice el versículo, miremos, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Esto sí significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo espíritu, nacidos en agua y en el Espíritu. Entonces mire que aquí está reafirmando lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir todas las cosas viejas pasaron? Esas fallas, esas debilidades, ¿sí? Quedaron en el pasado. Porque ahora somos una nueva criatura, y somos criaturas con el poder de Dios morando entre nosotros. El Espíritu Santo puso su naturaleza, un nuevo espíritu dentro de nosotros, con el poder de hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario creer en el Señor Jesucristo para que Él venga a ser morada en nosotros. Entonces, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias cada día por recalcarnos, Señor, la importancia de creer en ti, de creer en tu palabra, de buscarte, Señor, con un corazón realmente
conmovido realmente, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón de carne, Señor. Te damos gracias por transformar esos corazones, Señor. Cuando no te recibimos, cuando te rechazamos, Señor, teníamos un corazón de piedra, pero tú has puesto, Señor, un corazón de carne, Señor, sensible a tu voluntad, sensible a tu amor, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos nacer de nuevo y ser en Cristo Jesús una nueva criatura, hecha, Señor, con tu naturaleza para hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.